Bueno, buenos días compañeras, espero que se encuentren muy bien. Eh, ya por aquí en el chat se está reportando su ley. Muy bien, gracias su ley. Se está reportando eh, Adriana, Ángela, Daniela, Gabriela, Alison, Damara, Andrea Marulanda, el compañero Brian, listo. Los que no, por favor, conectarse. Tenemos 10 estudiantes. Ok, entonces tenemos quórum. Entonces, bueno, compañeras, ¿cómo están? Entonces, hoy tenemos un tema chévere de trabajar, que es los aspectos legales, y es un tema importante, es un tema que, que nos da la formalidad de cuando nos decidimos ya pasar la empresa, la idea y llegamos a un plan de negocio y ya llegamos al paso de arrancar el negocio. Es un paso importante ya el tema de aspectos legales y el que vamos a abordar hoy. Básicamente el dilema es en estas preguntas, persona natural, persona jurídica, establecimiento de comercio. ¿Alguien me confirma si puede ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias, compañeras. Bueno, entonces, hoy nos vamos a centrar como en esta dato y nos vamos a preguntar cuánto vale formalizar una empresa. Digamos que son datos importantes en el punto de partida, ¿vale? Como introducción, pues vamos adelantando en nuestro plan de negocio, vamos ya adelantados, hemos atendido la primera parte, quiénes somos, qué vendemos, a quién vamos a necesitar el equipo, estructura del mercado o cómo vamos a incursionar el mercado, cómo vamos a operar y cuál es el marco legal de nuestro negocio. Ese sería como el aspecto de la pregunta que queremos responder el día de hoy. Entonces nos vamos a centrar en este punto, en estos puntos de acá. ¿Listo? Que esos son los que les traigo en estas diapositivas que quedan. Esta semana creo que por algún error los links de la clase de sesión 7 y 6 estaban privados. Algunas alumnas me lo hizo saber, Alison y Ángela creo. Entonces ya se corrigió el tema y el link ya está disponible y está en Chamilo también. Que por alguna razón no sé si fue equivocación mía, no le coloqué público y el link no los dejaba ver, si no los dejaba ver ustedes. Bueno, entonces eso ya está subsanado y como siempre es la sesión de hoy, se colgará Dios mediante mañana en el link. Y antes de empezar a ver qué tenía por allí decirles, voy a mostrarles un poquito cómo va mi archivo con ustedes. A ver. Sí, chin, chin, chin. Bueno, vamos por acá, ya hemos avanzado bastante. Vamos en la sesión número 8. ¿Listo? Por acá, como han habido muchas controversias de mercado, también voy a compartirles en el correspondiente. Yo lo quedo por acá. 4. A ver, yo lo digo para compartirles. Un momentico, alguien se conecta, alguien toca la sala. Admitir. Ok, bienvenida Adriana. Bueno. El 5. Bueno, listo, estructura, íbamos bien. Todos estos archivitos que yo tengo aquí los he ido subiendo a la plataforma, ¿no? Todos estos links, todo el material que yo uso, ustedes lo pueden consultar en la plataforma. Pronto, como he tenido varias preguntas del tema de mercado, quería como complementarles un pedacito de clases anteriores en el tema para que de pronto pueda enriquecer un poquito el punto de mercado. En los entornos. Entonces, cuando yo estoy analizando el mercado, como he tenido varias alumnas me han preguntado y estado inquietas con el tema de mercado, les dije que ese punto se los voy a reforzar personalmente cuando ya me reúna con cada grupo a hacer la retroalimentación, ¿vale? Porque una empresa normalmente tiene estos entornos. Entonces, yo espero que ustedes tengan identificada la competencia de la idea de negocio que ustedes están dando a conocer en este plan de negocios. Hay que identificar la competencia. En el dato de la demografía, pues las características del mercado que tenemos. Perdón por la cuestión, silencio, ya. En el tema cultural también. Entonces, estos aspectos, digamos que son los que tengo que pensar en las generalidades del mercado, que esa pregunta
ha sido reiterada, varios, dos, tres grupos me han preguntado lo mismo y están inquietos en ese tema. Entonces, como les digo, cuando yo lo retroalimente, lo que necesito es que tengan datos claves de aquí de Santander o del mercado al que estén apuntando, ¿vale? Si necesitamos permisos ambientales, cómo es la economía de esta comunidad, cómo es la cultura, cómo es la demografía. Digamos que por este ámbito podemos abarcar de esa forma fácil eso, y cuando hagamos la asesoración personalizada con cada grupo, pues a eso es lo que me monto yo, ¿no? Este espaciocito lo colocaré allí. Y las preguntas claves allá: ¿cuál es el nicho de mercado, el tamaño? Ahí coloco Dani porque es una de las fuentes oficiales, la edad, el género, listo, qué competencia hay, cuál es el precio promedio de la competencia, características de la competencia que lo hacen bueno o malo, volumen aproximado de ventas que debo de tener. Estas son como temas, tips claves en cuanto a la competencia, listo, y un poquito habla ahí de la demografía. Entonces, como para cada grupo es particular, pues eso lo retomaré con cada uno en su momento. Bueno, ahora sí, démosle al día de hoy. Entonces, el día de hoy arrancamos con el punto 6 del plan de negocios, que responde a la pregunta: ¿cuál es el marco legal de mi negocio? Entonces, hay varias cosas que podríamos contemplar: el tipo de sociedad, la legislación de la zona, las obligaciones tributarias, los permisos y licencias que se requieran, las patentes. Patentes cuando requiero yo hacer algún registro de algún producto en particular. De pronto aquí en Colombia no patentamos. Alguien tiene una idea y no hay la patenta para que nadie la copie, ¿no? De pronto en Estados Unidos uno nota eso, que alguien hace un invento, hace alguna cosa y va y lo registra la patente para que si otra persona lo hace, pues tenga el derecho él sobre la idea. Aquí en Colombia no son muy dados a los derechos de autor, apenas estamos como evolucionando en ese tema. Pero es un aspecto a tener en cuenta. Entonces, las disposiciones legales pueden afectar positiva o negativamente el desempeño de una actividad productiva o un proyecto. ¿Por qué? Porque yo puedo estar infringiendo la ley por desconocimiento, y así yo no conozca la ley, no me exime de que la deba de cumplir. Mucha gente, pues, hay un periodo de gracia de 3 meses cuando yo monto un negocio para ensayarlo si funciona. Y entonces, en ese periodo de gracia se supone que en el mes tercero y cuarto yo ya estoy legalizando la empresa y formalizando y registrando la Cámara de Comercio. Pero hay empresas que pasan toda la vida y siguen allí, como camufladas, entonces no tributan, no están registradas como una actividad comercial dentro del territorio en que está desempeñándose eso. Y pues me puedo aclarar que me sellen el local, multas y sanciones. Por esta razón, un conocimiento claro de estas normas resulta determinante para el éxito de un plan de negocios. Como nosotros estamos planteando la idea de colocar un negocio, pues yo tengo que contemplar la normatividad, ¿correcto? Entonces, este capítulo, ¿qué es lo que busca con el lector? Define los elementos de referencia desde la perspectiva legal para que el lector identifique restricciones y oportunidades pertinentes a los procesos de creación, sostenimiento y crecimiento de la empresa. Lo que yo busco, recuerden, como el plan de negocio tiene varios clientes. El primer cliente es la persona que está creando la idea para que sea organizado. El segundo cliente es presentarle ese documento a una persona para que se haga socio de la empresa. Y la otra es presentárselo a un inversionista para que subsidie la empresa. Y ahí también puede entrar el Estado. A veces yo puedo convocar algunas ideas ante el Estado. Hay varias oportunidades importantes para trabajar ese tema. Bueno, entonces arranquemos. Entonces, primero pues voy con la teoría así rapidita. Se define el tipo de figura jurídica. Una pregunta: ¿alguien sabe qué es una persona, una figura jurídica? ¿Alguien tiene una idea como para que partamos de las ideas de ustedes? Como una empresa. Las empresas tienen que tener una persona jurídica, pero digamos que en palabras sencillas, ¿qué es esa vaina? ¿Qué se le ocurre? Pues una persona que paga, eh, como digamos la legal, algo así. Sí, que paga tributos. Claro, ahí está el verso de eso. ¿Qué más? ¿Alguien que se encuentra contemplado las leyes? Es un requisito de la normatividad del Código de Comercio, correcto. ¿Qué más se nos ocurre que es una persona jurídica?
Dame un momentico, silencio el micrófono, que ya lo silenciaron. Bueno, entonces, bueno, gracias por participar ahí las compañeras. Yo entonces leo y entonces abordamos el tema en palabras nuestras. El tipo de sociedad que se elige debe ser favorable para las perspectivas del proyecto o naturaleza del negocio. Miren, eso es súper importante, que sea no seleccionar un tipo de persona jurídica porque me dijeron que esa era buena. No, yo tengo que evaluar si es buena para mí o no, con conocimiento de causa. Eso es lo que quiero que de esta clase que ustedes tengan conciencia de. Es que a mí me dijeron que la sociedad limitada era muy buena. Es que a mí me dijeron que la sociedad SAS era muy buena. Y los asesores siempre crean el mismo tipo de empresa. No, depende de la actividad, me puede convenir o no un tipo de empresa, un tipo de figura jurídica. ¿Listo? Es recomendable escribir los criterios que sustenten la elección de la figura elegida. O sea, hay que colocar por qué elegí eso, qué me llamó a mí a elegir esa situación, por qué definí que esa figura era la que era pertinente para mi idea de negocio. Se recomienda consultar las formas de información relacionadas para identificar la figura viable más indicada. Pues ahí tenemos las cámaras de comercio. Digamos que son unas instituciones interesantes, son instituciones que tienen, ¿cómo decirlo? Se preocupan por capacitar, por dar oportunidades, por divulgar los beneficios que existen. Entonces son unas organizaciones importantes en las regiones. Funcionan a nivel departamental. ¿Listo? Digamos que hay subsedes. Por ejemplo, aquí Santander de Clichao tiene aquí la de aquí cubre varios municipios. Pero digamos que las cámaras de comercio, digámoslo así, que tenemos un aliado allí de parte del Estado para llegar a poder probar y ser comerciantes legales en la sociedad. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en este espacio aprovecho para compartirles, yo por aquí busqué un trabajo de alguna alumna antigua, no sé si lo cerré. Entonces, por ejemplo, este era el negocio del técnico anterior, entonces ellos colocaron, nos conformamos como una sociedad por acciones simplificadas. Ellos se conformaron casadas, ya que esta tiene unos grandes beneficios por parte tributaria y el pago de impuestos. Es una sociedad amplia y tiene grandes ventajas. Y ellos anotaron lo que ellos consideraron como ventajas porque se constituyeron como una sociedad por acciones simplificadas, una SAS se llama eso, ¿listo? Y pues colocaron los beneficios. Inclusive ellos investigaron cuánto costaba, que digamos que esto es lo que yo espero que ustedes a futuro, cuando estemos ya finalizando en el siguiente nivel, tengamos estos datos claros para el tema de presupuesto. ¿Cuánto? Ellos hicieron esta investigación en 2018 y decían que como ellos estaban planteando el negocio, les costaba el registro mercantil esto. ¿Ok? Porque hay que tener un dinero presupuestado para cumplir con los aspectos legales. Bueno, entonces continúo en mi presentación. Vamos por acá. La legislación de la zona especial. A veces también hay unos beneficios. Aquí en Santander, cuando fue la tragedia de Páez, aquí colocaba una legislación especial de la zona y la ley Páez eximía de tributos a los que estaban en el tema de conformar empresas. Eso era para beneficiar allá a los de Páez, pero pues como eso era para el Cauca, pues muchos de los parques industriales que tenemos hoy en día aquí nacieron de esa tragedia, nacieron de esa legislación. ¿Y por qué? Pues porque aquí era más barato, no tributaban tanto que aquí llegaron plantas de varias empresas importantes en el país y todavía hay esa ley ya se acabó, ese beneficio ya se acabó y algunas empresas ya se fueron. Otras se mantienen porque encontraron aquí una buena legislación cómoda para que les da beneficios respecto a otro lado, pero eso está amenazado porque pues ellos, digamos que Colombina, las empresas que hay ahí en Puerto, Metecno, todas estas empresas pues son una fuente de empleo importante para la región y si se van, afectan bastante el pueblo. Aquí pues se nos fue Carvajal y pienso yo que afectó a muchas familias del pueblo porque Carvajal era una empresa que tenía mucho personal de aquí de Santander. Veo que en el parque industrial hay mucho personal de otras ciudades y viene mucha gente de Cali. Entonces, también eso pasa porque no encontramos mano de obra calificada aquí en la zona y eso es como triste por ese punto de vista. Pero bueno, abarcándonos lo que nos coloque, entonces, hay cosas que hay que ver. Legislaciones
de parte de ministerios que son a nivel nacionales, legislaciones a partir de gobernaciones que son a nivel departamental y legislación municipal que es la alcaldía correspondiente de cada municipio. Son como 3 niveles, como el nacional, como el regional y el local, que hay que tener en cuenta. Usualmente los organismos gubernamentales suelen establecer beneficios legales y tributarios para criterios para ciertos sectores económicos de tal manera que se promueva el crecimiento. La óptica de las organizaciones como sistemas abiertos, la empresa debe ser vista como un organismo en relación con los demás actores de la sociedad. En este capítulo, pues aquí hablamos de las disposiciones legales y lo que debe describir eso, ¿no? Y hay unas recomendaciones. Las políticas, hay unos planes de desarrollo municipal que hay que tener en cuenta. Disposiciones tributarias, acuerdos comerciales, políticas de generación. Entonces, aquí Santander de Quechao y creo que unos 12 municipios del norte del Cauca tienen un beneficio por el tema de posconflicto y creo que hasta el 2022, creo que son empresas desde el 2015 hasta el 2022 no pagan impuestos. Consulto y les traigo el datico porque no se me escapa el día de hoy, pero son esos beneficios que esas empresas se pueden conformar y pues les va a salir más barato y por los años de 2015 al 2022 pues no van a tributar, están exentas de eso. De pronto eso lo extienden. Entonces hay unas ciertas de beneficios que hay que tener claros por la región. Si ustedes van a Cali, allá han colocado un lugar de iberoamericano de comercio internacional a la entrada de Cali. Eso es una zona, como una zona franca, no es una zona franca, eso es una zona de negocios, donde se pueden hacer grandes negocios allí y donde se espera que sea un polo de desarrollo. Esperemos cómo evoluciona. Cuando ustedes van entrando a Cali, en un edificio, pues saliendo de Jamundí hacia Cali, hay una nueva estructura grande. Se espera que eso genere un polo de desarrollo grande en esta zona. Tenemos zonas francas, puertos secos, y hay unas figuras importantes regadas. Recuerden en Armenia que hay un puerto seco. Por aquí han estado peleándose a hacer una zona franca, aquí cerca de Santander, por esas empresas que están acá, ¿no? Para tener este tipo de beneficios. Y por otra parte, pues, vamos a abordar las obligaciones tributarias. Colombia es un país donde no tributamos, tenemos una cultura de evadir, lastimosamente. Somos un estado joven comparado con otros países. Por ejemplo, si yo soy una persona que trabajo en carpintería, monto mi taller, no coloco letreros, sino que la gente me busca y yo hago dinero y así subsisto y mantengo mi familia, pues ese trabajador no va a decir, señor Estado, este año me gané, no sé, 20 millones de pesos, tenga, le pago el 10% de 20 millones de pesos que yo produje en todo el año, ¿cierto? No tenemos esa cultura nosotros. Entonces, razón por la cual no tributa casi que todas las personas, las personas evaden. Las empresas no pueden evadir, les toca pagar. En Estados Unidos o en Inglaterra, hasta el fisco. Allá es gravísimo, en España, es gravísimo no tributar. O sea, usted cada año tiene que reportarle al Estado, vea, esto es lo que yo me gané el año, estos son los impuestos. Y si no, le caen y para la cárcel. Con eso son muy estrictos. Digamos que esos estados que llevan un poco más de tiempo de conformarse como estados, pues nos llevan cierta ventaja en ese tema y el Estado funciona un poco mejor. Acá estamos todavía con muchas falencias y la percepción es que todos los impuestos se nos los roban. Entonces no tenemos esa cultura de tributar, pero a las empresas les toca. O sea, la Cámara de Comercio, pues cuando yo me legalizo, pues unos requisitos de que usted sea un comerciante dentro de un territorio es que tributa. Entonces yo tengo que pagar impuestos. Y la gente dice, no, es que con los impuestos que nosotros pagamos, hacemos esto y todo el cuento, y cuando yo entablo y confronto a una persona de eso y le digo, ¿tú qué impuestos pagas? Ah, que el IVA, pues bueno, eso es como consumidor, tú tienes que pagar un impuesto, pero ¿qué pagas de impuesto? Ah, entonces comenzamos a decir que pagamos impuestos y en realidad nosotros no hacemos ese procedimiento culturalmente en Colombia. Pero como eso no es ahí hay yo pienso que hay una desviación de los gobernantes. Entonces, ella es un comentario muy personal, pero entonces, ¿eso qué nos? Tenemos una gasolina extremadamente cara, tenemos un sistema bancario extremadamente costoso,
nos cobran el 1 por 1000, el 2 por 1000, el 3 ya va como el 4 por 1000 y eso lo amplían, lo corren. Entonces hay muchas cosas que están con un sobrecosto para sacarle a la gente el dinero que no da voluntad, que no da, porque no ha sido claro alguien que haya una reforma tributaria eficiente. Y además Colombia mantiene con una serie de reformas tributarias, laborales, y cada 5, 6, 10 años las cambian y entonces no hay una continuidad, como si volviera muy borrón y cuenta nueva. Entonces cada vez que llega un gobierno, no, tenemos que hacer una reforma pensional, porque es que no hay cómo pagar las pensiones que están, la gente está más longeva y los cálculos anteriores fueron errados. Entonces todo eso va en decremento de la sociedad. Entonces, digamos que allí ese es el estado que nos tocó vivir y el que estamos enfrentando. Vamos por acá, entonces esa es una cultura que ojalá pues cuando pensemos como emprendedores no la quitemos y tenemos que ser legales. Eso nos da unas ventajas en varios aspectos y además porque pues ese es el deber ser. Entonces hay que escribir puntualmente qué es lo que cuáles son nuestras obligaciones, qué es lo que buscamos, ¿listo? Y si de pronto tenemos alguna excepción. Entonces yo me comprometo a buscar, yo tengo por ahí una presentación de ese tema porque aquí nos la vinieron a ofertar y ahí fue donde conocí esa excepción y me pareció muy buena. Para la próxima clase las tengo. El tema de permiso y licencia, algunos negocios necesitan permisos sanitarios, algunos necesitan un tema ambiental, otros legales, otros de protección. Y ahorita con el tema del COVID, pues miren que ahorita están con todos los permisos del protocolo de bioseguridad. Y pues eso se implementa, se está exigiendo, pero eso no es nuevo. Los protocolos del tema de salud que tenía que tener de bioseguridad lo tienen, las peluquerías tienen que tener protocolos de bioseguridad hace años, los centros de estética. Hay muchos negocios que esto estaba, pero pues ahorita con el tema, el Estado ya le colocó el ojo y ya es obligatorio, si no, no abre el negocio. ¿Listo? Entonces es buena práctica echarle una mirada a esa situación. Y entonces, como les decía, hay que hacerlo en alcaldías, hay que hacerlo en gobernaciones y hay que hacerlo a nivel nacional. Uno tiene que mirar qué reglamentación hay en esos tres aspectos siempre. Patente y registro es lo que les decía, que aquí nosotros no somos muy dados a registrar. Yo tengo una idea y no voy y la registro y la patento, porque pues uno cuando dice, ve, eso que yo iba a hacer, otro lo hizo. En cambio, en otros países, si otro lo hace y saca dinero con eso, lo demanda y le dice, no, momentico, págueme porque yo eso lo implementé hace 10 años, sino que no lo he comercializado. Entonces, el tema de patentes aquí se va mucho por el tema de tema farmacéutico, o sea, el tema de normatividad que le exigen algunos sectores en particular. Por ejemplo, el tema del COVID, esa patente está en Estados Unidos, o sea, se sabe que ese virus viene de allá, de un laboratorio allá lo patentó, dijo, esto es una neumonía revuelto con una gripa y eso no es tipo de la variedad que hay de ese tipo de neumonías o ese tipo de virus. Entonces recuerden que existen patentes de muchos aspectos. Los de los farmacéuticos son muy regulados. Digamos que en todo lado debería funcionar el tema de patentes. Y eso tiene una vigencia, tiene una cobertura, en qué ciudad, en qué territorio, quién es el dueño de la patente, una descripción de la patente. Las patentes pueden contemplar productos, modelos de utilidad, marcas y logos. Un nombre, si ustedes ven, a veces también los nombres de los que utiliza la gente en las redes sociales, a veces hay que pagar por ellos. A veces una persona patente y dice, estos nombres son los míos para que nadie más los utilice. Por eso cuando tú creas alguna vez tú creas una red social y le quieres colocar tu nombre y dices, un momentico, ese nombre ya está ocupado. Entonces, normalmente ellos reservan eso, así nadie lo haya usado, lo reservan para poderlo comercializar y vender cuando alguien lo requiere y quiera pagar por él. Bueno. Pero ahora sí nos vamos como al centro del tema de hoy. ¿Listo? Información general para la creación de empresa. Entonces, les voy a comentar que nosotros tenemos varias herramientas. Y ahorita les muestro, cuando termine la presentación, les muestro las páginas de las cámaras de comercio. Esto, por ejemplo, es de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Listo? Entonces, persona natural, persona jurídica y establecimiento de comercio. ¿Listo? Entonces, por favor, alguien del grupo 1, léame persona natural y dígame qué entiende de ese párrafo.
que ella hace actividad de manera y profesional a título personal. Asume a título personal todos los derechos de la actividad comercial que ejerce. ¿Y qué entiendes de eso? ¿Cómo, profe? ¿Qué entiendes de eso? En tus palabras. O sea, persona natural seríamos como nosotros, ¿no? Sí, correcto. Que digamos, que sería la persona que monta, por ejemplo, un almacén, un local para comercializar. Ya, ok, listo. Damara, ¿cierto? Claro. Sí, profe Amara. Bueno, muchas gracias, Damara. Listo. Bueno, entonces, la compañera nos comparte, voy a leer un poquitico porque creo que se cortó, no sé si a mí o a todos, el término. Comerciante es aquella que ejerce una actividad económica de manera habitual y profesional a título personal. Asume título personal todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial que ejerce. O sea, lo hace de forma individual. Entonces, por ejemplo, yo soy un abogado, me gradué de abogado y comienzo a trabajar como abogado. Entonces yo digo, coloco unas tarjetas y las reparto. Y entonces comienzo a trabajar y ejercer mi profesión de manera, y pues mi clientela es diversa. Temas de juzgados, temas penales, temas familiares, temas legales, temas políticos y asesoro. Soy como un asesor, pero no tengo no tengo una figura de una empresa robusta atrás como una firma de abogados. Entonces, digamos que ejerzo mi profesión de forma, miren que dice habitual, o sea, que lo hago hoy y lo hago mañana y lo hago pasado mañana y listo, a título personal. Entonces, es una persona que está haciendo una actividad económica y lo hace habitualmente, porque una requisito es que lo haga varias veces. Entonces, eso podríamos decir que una persona natural. Entonces, ese abogado va a ir, le toca registrarse primero ellos los abogados tienen que tener una tarjeta profesional como abogados, pero digamos que tienen que registrar su RUT. Entonces, cuando yo voy y registro el RUT, el registro único tributario ante la DIAN, yo estoy diciendo, yo registro ante la DIAN que yo practico como abogado y mi actividad económica es asesorar en derechos penales, por ejemplo. No sé si existe esa actividad económica, pero cuando yo me meto en esa actividad económica, entonces ellos me toman registro allá. Entonces, toda actividad que yo haga comercial con el tema ya está entendía que es una persona natural que ejerce eso. Entonces, por ejemplo, él hace un negocio o asesora a una empresa. Ah, bueno, cuando le van a pagar, pues deme su RUT para que de una vez cuando se le paguen, el Estado se dé cuenta que hubo un movimiento y sepa que él tiene que declarar. Digamos que supera unos millones interesantes, digamos un volumen de dinero grande. Entonces, ya superó el tope, señor. Usted hace una actividad económica, tribute, pague por sus impuestos, retención en la fuente, diferentes tipos de costos que hay que pagar. Declare la declaración anual que uno tiene que hacer de renta, la declaración de renta, de cuánto gana, ese tipo de cosas. Entonces, persona natural es cualquiera que ejerza una actividad económica. Mucha gente se mueve en un comercio donde no lo hace de manera formal y gana dinero y nunca tiene un RUT. Entonces nunca hay forma del Estado que se dé cuenta que él gana dinero por eso. Por eso es que no tributamos, porque hay mucha actividad económica que se hace habitualmente, que la hace una persona de manera individual, pero no se registra porque lo hace informal. Cuando él hace un negocio con una empresa que esté del Estado, con el Estado, cuando es una empresa que tiene una contabilidad ya gran, pues, formal y robusta, pues ya le van a exigir, venga, pásame su RUT. Y cuando el dinero soporta, bueno. Y dentro de estas reformas tributarias, inclusive a veces es muy paradójico porque creo que el tope lo bajaron y ya una persona con 2, 3 casas tiene que declarar que tiene tanto patrimonio y pagar impuestos. Eso han ido modificándolos y haciendo variables para que toda esta gente tribute. Pero bueno, el deber ser es que si yo hago una actividad económica, debo registrarme ante la Cámara de Comercio,
perdón, ante la DIAN no más. Esa es la persona natural, una persona que tiene su cédula, ¿cierto? Y se registra y hace una actividad económica. Esa persona no necesariamente tiene que conformar una empresa, ¿ya? No necesariamente tiene que conformar una empresa. Normalmente son actividades profesionales de forma o artes u oficios. Y con eso es suficiente para que funcione comercialmente. Entonces, cuando supera algún tipo de límite, ellos detectan que hay movimientos a ese registro único tributario y entonces le llegarán con los impuestos pertinentes. Bueno, entonces vamos con persona jurídica. ¿Alguien del grupo 2, por favor, léame el término que tenemos ahí en pantalla? ¿Quién hay del grupo 2? Persona. Yo, profe. Dale. Es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Aplicación de empresas jurídicas. Sociedad por acciones simplificada. Sí. Clasificación de empresas jurídicas. Sociedad por acciones simplificada, sociedad limitada, empresa unipersonal, sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones y empresa asociativa de trabajo. ¿Me regalas su nombre? Paula Andrea Marulanda. Ah, ok, Paula. Todavía no reconozco la voz de Paula. Ok, Paula, entonces muchas gracias. Entonces vamos a hacer la diferencia entre persona jurídica y persona natural. Entonces digamos que con otra persona natural, pues coloqué un abogado, ¿cierto? Bueno, ahora coloquemos otra persona natural. Una persona natural, por ejemplo, yo me pongo a hacer empanadas aquí al frente de mi casa. Saco un carrito, o no saco un carrito, ahí en el antejardín coloco una barra y comienzo a hacer empanadas. Y coloco una actividad que comercializo, que vendo las empanadas. Busco una actividad económica que me sirva para el tema de vender empanadas y tengo RUT. Listo. Y resulta que yo con esa empanada le metí una espina de pescado y se la di a alguien y alguien se la comió y lo asfixié y se murió. Entonces, ¿a quién van a demandar? A la persona natural. ¿Me hago entender? Al dueño de esa. A mí me mandarían, en ese caso me demandarían a mí. Pero imagínense ahora, ahí es claro, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo hice un perjuicio, ¿cierto? Entonces yo tendré que responder por ese prejuicio. ¿Listo? Eso es persona natural, nosotros existimos. Nosotros tenemos un nombre, tenemos una cédula. ¿Listo? Ahora una persona jurídica. Entonces, por ejemplo, yo me estoy tomando una Pepsi. Me tomo una Pepsi. Me sale un hueso de pollo. Me atranco y me muero. ¿A quién demandamos? Alguien que me responda. ¿A quién demando yo? ¿A la marca? Sería A la como empresa Pepsi. Ajá. Y si estoy hablando de Pepsi, ¿a quién demando yo? ¿A Pepsi? Sí, ¿no? Claro. Yo demando a la persona jurídica responsable de ese. Y la persona jurídica no es una persona, diferente a la persona natural. Entonces, la persona jurídica es una firma que cuando yo me registro como empresa, se crea una figura ficticia que tiene que responder. Entonces, cuando yo conformo una empresa y yo estoy pidiendo un permiso de ser comerciante, me estoy comprometiendo a unos deberes de pagar tributos, a unas obligaciones, a unas responsabilidades ante terceros. ¿Correcto? Entonces, cuando el señor se atrancó con la Pepsi, no va a ir a demandar al gerente de Pepsi, no va a ir a demandar al empleado de Pepsi, no va a ir a Pepito Pérez que trabaja en Pepsi, no, demanda a la persona jurídica, a la empresa responsable de ese proceso.
Y les digo que ese ejemplo porque lo vi, pues obviamente el señor no se murió, pero el señor se tomó una Pepsi y había un hueso. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo va a haber un hueso dentro de una Coca-Cola? Ve, dentro de una Pepsi. Recuerdo mucho la escena, era un extranjero. Entonces, si a él le hubiera pasado algo, él podía haber demandado. Y es una demanda importante, pues por contaminación, porque el riesgo de que trague ese hueso y se pueda afectar, que él no sabe qué tanto de ese hueso se tragó, ¿ya? Entonces, la persona jurídica, o sea, a diferencia de la persona natural, es ya una figura que tiene obligaciones, derechos para poder ejercer esa actividad comercial. Bueno, entonces en Colombia, sacado de la Cámara de Comercio de Bogotá, y me gusta mucho la Cámara de Comercio de Bogotá porque son muy didácticos y ahorita les muestro un poco la página de ellos. Entonces, ellos, esas son como las sociedades vigentes en Colombia. Las tradicionales son como de las de abajo, ¿cierto? Voy a leerlas al revés. Sociedad por acciones, sociedad asociativa de trabajo, comandita simple por acciones, colectiva, sociedad anónima, se inventaron una sociedad unipersonal y la limitaron. Y la última que salió es la sociedad por acciones simplificada. Y dicen que esa es la mejor, bueno, se puso de moda y hace unos 6 años yo vengo escuchando, o 5, no recuerdo, el tema de sociedad por acciones simplificadas que tiene mayores ventajas. Entonces, esta que dice empresa unipersonal es cuando esa persona, mi puesto de empanadas, que trabajo yo, que yo hago todo, pues ya está bien y yo ya no quiero vender. Yo veo que he vendido tanto que ya voy a colocar un cajero, ya estoy también que voy a colocar una cocinera que haga las empanadas, ya voy a colocar a alguien que haga el tema de inventarios y yo me voy a ir a buscar empresas para vender mis empanadas a eventos. Entonces ya ve la necesidad de conformar una empresa y se vuelve una empresa. Él podría volverse una empresa unipersonal, una empresa de un solo dueño, porque eso lo va a necesitar empleados. ¿Ya? Esa es una posibilidad de sociedad. Hay sociedades de una persona. Es muy parecido a la persona natural, pero ya se conforma como una sociedad, como una empresa y ya las obligaciones y las diferencias cambian un poco y obviamente la formalidad es mayor. Muy probablemente, por ejemplo, nosotros en Confacauca no podemos comprarle a cualquiera. Cuando hacemos algún evento, por ejemplo, que vamos a hacer un evento y queremos darle a nosotros una comida. Y entonces nosotros decimos, es que fulanita de tal vende unas alitas de barbecue muy ricas. Pues resulta que yo les digo, no podemos comprarle a ella porque ella es una persona natural. Y nosotros tenemos que comprarle a personas jurídicas, porque nosotros somos una empresa así mixta, tal. Entonces, hay negocios que hay empresas que por su contabilidad, o sea, el régimen simplificado y el régimen común, no le pueden comprar al otro régimen, porque es que se necesita que tribute, necesita que sea una empresa formal. ¿Listo? Entonces ahí es cuando comienza a haber una desventaja en ser una persona natural. Hay negocios que se salen de mi rango porque no soy una empresa, sino que soy un individuo que hace una actividad comercial. A veces también pasa que el tema del capital, a veces hay requisitos tiene que tener tanto capital registrado en Cámara de Comercio para poder ser proveedor nuestro, o tiene que tener mínimo tantos empleados para ser parte de esto, para decir si es una pyme, una pequeña, una mediana o una gran empresa. Entonces, hay situaciones donde ya no me es favorable ser persona natural. Cuando yo ya estoy creciendo y volviéndome grande, yo ya veo la necesidad que la persona natural se me queda pequeña y migro hacia una persona jurídica. Entonces, pues a veces hay gente que arranca con la unipersonal y luego pasa a otro tipo de sociedad. Ya les muestro un cuadro comparativo de sociedades, como para abordar. Dejo pausado el tema de sociedades un momentico allí. Establecimientos de comercio, hay en el grupo 3. Que me lea, por favor, y me cuente qué entiende de eso. ¿Alguien del grupo 3? ¿No hay nadie? Parece ser que el grupo 3 no está viniendo a clase. Grupo 4. ¿Alguien del grupo 4? Hola, profe. Hola, ¿de qué grupo eres tú? ¿Le leo lo de la pantalla, profe? Sí, ¿tú eres de 4? Hola, profe, aquí estoy, Zuley. ¿Zuley eres de 4 o de 3? Del 3. Entonces ya, sí hay gente del 3. Bueno,
Entonces, sí, el establecimiento, Del 3. ok, establecimiento de comercio, dale, dale, Zuley. Mi profe, si no escucha, la señal está muy mala. Ok, ¿Me está escuchando? sí, sí, adelante. Establecimiento de comercio. Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona natural o jurídica podrá tener varios establecimientos de comercio. Estos podrán pertenecer a uno o varios propietarios y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. ¿Qué entiendes con eso, Zuley? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Zuley. ¿Qué entiendes tú? ¿Tienes algún comentario para agregar? Que es una persona que puede tener, que es una persona natural o jurídica, puede tener, o sea, varios negocios, o sea, son grandes contribuyentes que están legalmente constituidos. Sí, claro, sí, sí. Muy bien. Exacto. ¿Sí me Entonces, escuchó, profe? sí, 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 señor, sí, señorita. Sí, señorita. Ok, sí, tienes de razón. Normalmente son grandes contribuyentes. Normalmente, sí. Ok, muchas gracias, Zuley. Ok, sí. Entonces, como dice la compañía, normalmente, pues un establecimiento de comercio se hace cuando ya, normalmente, ¿no? Pues como puede que llegue una empresa y lo cree de una vez. Son cuando yo ya estoy haciendo diversas cosas, es decir, yo nací como una empresa que hace una actividad económica y ya fui creciendo y ya hago otras actividades. Entonces, a veces esta figura me es atractiva. O yo estoy pensando en armar una que va a ser franquicia y va a estar en varios lugares. También se me vuelve atractiva esta actividad. No son muchas, pero normalmente la gente es persona jurídica, pero existe la figura. Y digamos que hay unas empresas que tienen, por ejemplo, el Grupo Pasión, que es Bancolombia y toda esa cantidad de empresas que son referentes de ellos, pues prácticamente a veces les conviene tributariamente ser un establecimiento de comercio que una persona jurídica, porque de pronto tributariamente les va mejor. Entonces ahí ya sí necesitaríamos un análisis financiero por estos expertos de tributarios, los que se especializan en esa rama tributaria, cuándo me conviene ser un establecimiento de comercio. Normalmente, sí, como dice la compañera, son grandes contribuyentes, gente que ya tiene una empresa acá, tiene una empresa acá, y cuando dice, venga un momentico, pero si yo me conformo como establecimiento de comercio, pues entonces me va a bajar los impuestos porque es que ya no, y eso me beneficia. Hay unas figuras que llaman, por ejemplo, unión temporal. Hay un contrato para hacer en tal lugar y entonces dice una empresa, vea, yo tengo la maquinaria, usted tiene la materia prima, unamos y hagamos ese contrato y se unen temporalmente y van y ejecutan una obra en otro lugar del país. ¿Listo? Entonces se conforman como una persona jurídica independiente, pero de pronto dicen, no, pero es que esa modalidad nos toca para crear otra empresa y entonces dicen, venga, yo me conformo como establecimiento de comercio y me abro allá de esta forma. Entonces, todo este tema de volverse un establecimiento de comercio requiere el análisis de los profesionales del área. ¿Listo? No es una decisión a la ligera. Normalmente yo arranco como persona natural y como persona jurídica me transformo cuando crezco. De ahí a pasar a un establecimiento de comercio, pues habría que evaluar si es beneficioso o no es beneficioso en temas tributarios. O la otra es cuando arranca un negocio que es de una empresa importante y de una vez está pensando en futuro y dice, de una vez me conformo como establecimiento de comercio porque es que yo tengo pensado varias sedes, varias actividades económicas y de esta forma me es menos complejo el sistema. ¿Vale? Bueno, continúo. Aquí tengo una tablita, me imagino, como no sé si se ve muy bien en pantalla por el tema de conectividad, igual esto queda grabado y se va a ver un poquito mejor. Aquí tengo una tablita de hace años. En esa época no existía la sociedad por acciones ni la unipersonal.
Esa es una tablita vieja. Pero me parece muy chévere porque en esta tabla dice, están las personas, la clase, el nombre, la denominación de socios, el número de socios, la responsabilidad y capital social. Entonces, digamos que hay un comparativo entre los diferentes tipos de sociedades. Ahí les dejo yo un reto que es: agréguenle a esa tablita sociedad por acciones simplificadas y sociedad unipersonal para ver que ya quedaría completa la tabla. Eso lo hago de manera de que ustedes investiguen. Entonces, abarquemos la tablita. Entonces, hay dos tipos, desde dos ópticas: sociedad de personas o sociedad de capital. O yo sumo capitales o yo sumo personas. O sea, yo busco sociedades económicas o busco sociedades de personas. Entonces, cuando busco sociedades de personas, obviamente la sociedad por unipersonal que tengo afuera entraría en estas: sociedad colectiva, sociedad limitada, sociedad de comandita simple y comandita por acciones, y se sumaría sociedad unipersonal. Entonces, la denominación, en una se llaman socios, en otra se llaman gestores y comanditarios. Y miren que tienen un número definidos. En aquella época el mínimo eran 2, en la sociedad colectiva, mínimo 2 personas, a diferencia del unipersonal, que era pues desde 1. Y obviamente cuando una empresa unipersonal suma a otro socio, pues deja de ser unipersonal y se convierte mínimo en colectiva. O puede ser las otras que están allí. Esto es lo que a mí me interesa que ustedes tengan en cuenta: la columna de responsabilidad. Solidaria e ilimitada, limitada hasta el monto de sus aportes. Gestores, los ilimitada y comanditarios hasta el monto de sus aportes. En las otras de capitales, hasta el monto de sus aportes. En la otra, que es sociedad anónima, ilimitada para la solidaria y comanditarios hasta el monto. En la última que tengo allí, que es sociedad comandita por acciones, hasta el monto por sus aportes. Para mí esta columna de responsabilidad es la una de las que hay que tener en cuenta para seleccionar el tipo de empresa. Pongo un ejemplo. En la sociedad, por ejemplo, colectiva. En una sociedad colectiva no es muy atractiva y casi que la gente no conforma en tipo de sociedades porque la responsabilidad es ilimitada. Pongamos un ejemplo. Yo monto una empresa con un capital de 20 millones de pesos. Monto mis empanadas aquí afuera de mi casa y me vuelvo persona jurídica y me vuelvo colectiva. Resulta que mi empanada envenenó a alguien y le causó un perjuicio. Él me va a demandar a mí. ¿Y él por cuánto me puede demandar? Me demanda, digamos que demanda por 50 millones de pesos. Resulta que yo estoy obligado a responderle por los 50 millones de pesos. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque es ilimitada la responsabilidad. Pero miremos la sociedad limitada, la que está de segunda. A mí me parece mucho mejor sociedad, porque, por ejemplo, a mí me demandaron y en el mismo caso, mientras que al otro le demandan por 50, tiene que pagar los 50 millones. En la sociedad limitada, yo solo puedo responder hasta por el monto que vale mi empresa, por el monto que reporté. Entonces, yo monté una empresa que reporto 20 millones de pesos, pues mi perjuicio, lo máximo que yo puedo pagar son 20 millones de pesos, porque eso es lo que reporto de mi empresa. ¿Listo? A mí me parece que la sociedad limitada es una de las más, a la práctica, es una buena figura de sociedad, si uno se decide por armar una sociedad. ¿Listo? Además es una sociedad que tiene proyección de crecer hasta 25 socios, y pues normalmente uno no va a crecer a no ser que sea una multinacional más allá de 25 socios. Entonces digamos que en alguna época la moda era hacer sociedades limitadas, por ese beneficio, porque la responsabilidad no era total de cuando yo perjudicaba a alguien. O por ejemplo, yo me declaré en bancarrota y digo, vea, pues yo tengo una responsabilidad limitada entre mis obligaciones financieras. No tengo a mis proveedores, vea, tengo 10 proveedores, a cada uno le doy 10 millones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vea, yo tengo 20 millones como obligación, a ustedes, a cada uno les divido mis 10 millones, mis 20 millones les pago en cuotas iguales. Entonces, ese era el atractivo. Miremos que en la comandita hay dos tipos de socios, los gestores y los comanditarios. El gestor tendrá responsabilidad limitada y el otro tendrá responsabilidad civil. Entonces, miren que cuando yo tengo responsabilidad limitada, si yo monté un negocio con 20 millones de pesos y me demandaron por más, yo tengo que responder con mi casa, con mi carro, con mi moto, con algo tengo que pagar. O sea, el dinero que tengo que pagar
mis obligaciones van más allá del capital con el cual yo conformé la empresa. Entonces, por eso, cuando se hace sociedad de capital, cada quien responde hasta por el monto de sus aportes. Acá también tenemos socios gestores y comanditarios, pero digamos que las sociedades normalmente, cuando las empresas grandes, ellos se conforman por sociedades, porque tienen muchas empresas y de pronto si una empresa fracasa, pues el dinero que compromete es solo el que se le declaró y se le invirtió. Bueno, y aquí habla pues un tema de los socios y las decisiones y todo el cuento. Entonces yo les diría que el camino es sea persona natural, después de persona natural pase a ser a un tipo de sociedad, la gente que monta el tema de sociedad por acciones, que es la que se implica, que es la que le digo que investiguen, y ya pues les hablo un poquito de ella, de ese tipo de sociedad. Pero entonces ahorita yo les voy a hablar un poquito de ellas y la idea es que ustedes investiguen, ¿listo? Para que completen este cuadrito. Eso es voluntario, no es obligatorio, lo dejo para el que le guste explicar porque yo lo otro lo voy a decir, pero para que completen esta tablita y es bueno que la tengan para futuro, para sus decisiones. Entonces viene la pregunta, venga, pero ¿cuánto vale formalizar la empresa? ¿Cuánto vale el uso de suelos? ¿Qué es el uso de suelos? ¿Cuánto vale el concepto sanitario? ¿Eso quién lo da? El certificado de bomberos. ¿Cuánto es el tema de industria y comercio? ¿A quién se lo pago? El registro mercantil. Entonces, algunos emprendimientos requieren trámites adicionales según la actividad que se debe consultar a las cámaras de comercio y los establecimientos pertinentes. Entonces, ¿me confirman si, por ejemplo, ven esta pantalla que la ventana de la Cámara de Comercio de Bogotá? ¿Me confirman si la ven? Sí, profe. Okay, gracias. Entonces aquí yo estoy en la Cámara de Comercio de Bogotá. Voy a abrir aquí, creo que tengo abierta la de... compete a nosotros. CCC, Cámara de Comercio, cauca.ar.com. Por ejemplo, está la Cámara de Comercio de nuestro departamento. Yo a algunas les dije, busquen información. Miren, por aquí descargué algunos boletines informativos que son importantes, que de pronto les pueden servir para ustedes. Todas estas páginas tienen información importante y documentación chévere. ¿Listo? Y tienen asistente. Pero resulta que a mí me gusta la Cámara de Comercio de Bogotá porque es mucho más didáctica. Nos llevan años luz en ventaja acá a las cámaras de comercio por fuera del centro de Colombia. Es muy, muy práctica. Entonces, este link se los dejé aquí en, ¿qué se hizo esa diapositiva? Ay, no se lo he dejado. Ah, sí, aquí está. Mírenlo acá arriba. En la parte de arriba de la diapositiva número... ¿Qué número es la diapositiva? En la diapositiva número 8 dejé ese link de esta página. ¿Por qué? Me pareció muy bueno. Ahí están los tipos de... Lo primero que hay que hacer, decidir qué voy a escoger yo. Si voy a ser una persona natural, si voy a ser una persona jurídica y si voy a un establecimiento de comercio. Le van a dar aquí en el más y entonces ahí está el término que le estaba compartiendo yo. Y entonces la matrícula de comercio podrá realizarse a través virtual. Mire que la Cámara de Comercio de Bogotá me permite hacerlo de forma virtual. ¿Y qué tengo que presentar? Me está diciendo que tengo que presentar acá. Y además los puedo descargar, los formularios. ¿Listo? Yo podría darle clic aquí y aquí acá está descargando el formulario para registrarme como persona natural. Voy a abrirlo. Cada Cámara de Comercio tiene sus formatos. Son parecidos, pero pues aquí me están dando los requisitos. ¿Listo? Formulario de extensión, formulario de registro único, empresa única. Y aquí me están volviendo, cuando la persona natural, me están dando los tips de qué, como los instructivos. Y acá está el formulario, empresa, y comienza a dar, bueno. Entonces digamos que esto no tiene pierde porque es muy intuitivo. Voy a cerrarlo. Y en persona jurídica, pues tiene el tipo de sociedades y entonces comienza me escribe los documentos necesarios. También puedo descargar los registros y los tipos de documentos, los decretos, todo lo concerniente al marco legal que me interesa si voy a conformar una sociedad bajo la modalidad de persona jurídica.
E inclusive tenemos acá el tema de cómo hacer la matrícula virtual también. Toda esta página es muy buena. ¿Listo? Y por acá creo que este documentico se los descargué y se los tengo en el material que les voy a compartir hoy, que es este, déjenme, yo lo abro, que se me hizo, creo que está por acá. 2019, Carlos. En el material que les voy a subir a Chamilo, les descargué este archivo, que es de la Cámara de Comercio de Bogotá, para que lo tengan. Como la empresa SAS es la más común, es la que está de moda, es la que todas las empresas quieren, pues les comparto esta para que complementen lo que les propongo allá que complementen. Entonces está la sociedad por acciones, es un tipo de empresa creado, está desde el 2008, realmente es un tipo de sociedad nueva. Aquí hay un referente y aquí están las características que tiene el registro de la certificación. Entonces, aquí podemos tomar, si leemos esto, coloquemos las ventajas de eso, porque es importante. Yo recomendaría que quien quiera pasar de entrada a ser una persona jurídica, pues SAS es la opción de moda. El que no requiera puede simplemente conformarse como persona natural. Pero digamos que si estoy buscando financiamiento del Estado, pues obviamente me toca ser una persona jurídica y podría ser unipersonal o podría ser esta que es la que está, digamos, hacerse de una forma menos compleja. Bueno, entonces aquí hay una serie de recomendaciones, los estatutos, aquí me dicen un link de dónde puedo sacar los estatutos para crearla, dónde se matricula una SAS, cómo se constituye una SAS, ¿listo? ¿Qué pasos debe seguir? Entonces, la Cámara de Comercio de Bogotá me gusta mucho porque es muy didáctica, da el paso a paso, inclusive cómo puedo pagar por internet. Aquí creo que está el modelo un modelito por acá adelante, vamos a ver si existe. Los requisitos, recomendaciones, y aquí están cómo se redacta. Y todo esto es un documento chévere, práctico. Entonces, este archivito se lo puede dejar en la plataforma para compartirlos, e igual está el link para que lo puedan descargar. Y también con el curso pasado, yo descargué unas minutas en 2018. Y aquí les voy a compartir en un archivo comprimido, se los voy a compartir en un archivo de esta forma, comprimido en WinRAR. Ustedes necesitarán un descompresor. Cuando lo descarguen, le dan clic derecho y le dicen extraer en minutos y les creará esta carpeta. Entonces, repito, este archivo es el que voy a subir. Usted lo descarga, cuando lo descargue le da clic derecho, extraer en carpetas. Y en carpeta minutas, extraer en minutas. Y si usted lo hace así, aquí le va a descargar esto que estoy mostrando acá. Y por ejemplo, tengo unas minutas de asociaciones con el tema de institutos, una fundación, cómo es el tema con la fundación, y sociedades comerciales, y abramos el de sociedad por acciones. Aquí tengo la de colectiva, la económica, SAS. Voy a abrir la de SAS. Igual ahí hay otras, ¿no? Mire que ahí está la unipersonal. Déjame un momentito que ahora. Entonces aquí hay un modelo de cómo hacer el tema de los estatutos. Entonces aquí está, uno reemplazaría los datos correspondientes. ¿Listo? El capital de dónde viene, comienza con artículos, el capital pagado. Y todo este proceso es el que hay que elaborar para crear los estatutos de la sociedad. Digamos que aquí son 6 hojitas. ¿Listo? Y esto lo exigen cuando en la Cámara de Comercio para registrar la empresa. Bueno, entonces les subiría las minutas, las diapositivas de lo que les estoy mostrando hoy. Les subiría el tema de la guía de Cámara de Comercio. Me voy para acá, pam, pam, pam. Pero entonces termino por este lado. Entonces hay que hacer una serie de trámites. Entonces hablemos de los trámites. Entonces, yo necesito, cuando coloco
una vaina que se llama uso de suelo, es un documento. Lo tramito ante planeación municipal. Si la empresa de Santander de Clichao, planeación municipal, está por allá cerca Olímpica, en la casa consistorial, creo que llama ese edificio. En toda la esquina, al frente de la garita de la policía. Allá en el fondo, usted entra a una casona que hay en toda la esquina al frente de la garita y ahí es la casa consistorial. Y allá al fondo hay un auditorio y al lado hay una oficina que es la de planeación. No sé si la nueva alcaldesa cambió la sede, pero allá es donde ha funcionado desde que yo tengo uso de razón. Entonces, cuando yo voy a montar un negocio, yo tengo que pagar por el uso de ese suelo. Eso es un tributo que existe. Ese tributo, ¿quién lo paga? Las personas jurídicas. ¿Me hago entender? La persona jurídica tiene que pagar el uso de suelos. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué pasa si al lado de la iglesia me dan el permiso de colocar una discoteca? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que no, profe. Exacto. Hay negocios que no se pueden colocar en algún lugar. ¿Por qué? Porque afectan el entorno donde están. ¿Ya? Si usted está en una zona residencial, no debería haber una discoteca. Si usted está, digamos, imagínense que usted coloque, no sé, por ejemplo, no debería haber un hospital o no sé, un tema de riesgo sanitario al lado del basurero, porque ahí tendríamos un problema sanitario. ¿Ya me hago entender? Entonces, algo que se llama Plan de Ordenamiento Territorial, el POT. En los planes de ordenamiento territorial, el municipio decide qué sector es para qué actividad. Y hay un sector comercial, y hay un sector residencial, y hay un sector industrial. Entonces, cuando alguien monta un negocio y va allá y dice, mira, yo voy a montar el negocio en la dirección número tal, tal y tal, si le dan el permiso, el municipio es el que es el responsable porque dio permiso de que esa actividad se hace ahí. En el caso de las instituciones educativas, el que va a montar una institución educativa para que den el permiso de suelos para la institución educativa tiene que cumplir una serie de requisitos. El acceso a ramplas, un poco de cosas que hay allá, porque no pueden estar apareciendo instituciones educativas en cualquier lugar, porque eso demanda parqueaderos. Y miren que eso tiene mucha lógica. Han habido tragedias, por ejemplo, el colegio que está acá abajo, saliendo a Caloto, hayan habido accidentes. ¿Por qué? Porque es una vía intermunicipal donde van vehículos de carga pesada y gente andando rápido, pero imagínense a las 12 salen todos esos chicos, salen. Y ¡pam! Hasta que hubo su accidente. Ahí hay que hacer un control. Si el Estado si el municipio dio permiso de colocar ese colegio allí, entonces está obligado a colocar un semáforo, una zona de paso, tener un guarda a la hora de la salida para que no pase nada. Imaginen ustedes, hablo de acá, Rafael Tello, Colegio Instituto Técnico, no sé cómo sea con el nuevo colegio ahora, el Fernández Guerra Yank, pero cuando esos chicos salen a las 12, salen e invaden toda la calle. Entonces hay que pensar en qué hacer. Entonces, a planeación le toca decir puede o no puede hacer su actividad económica. Y si puede, pues qué impacto genera, porque si no, el municipio se hace cargo de posibles demandas porque dio el permiso de que ese negocio funcionara en un lugar determinado. Bueno, entonces eso es el uso de suelos. El municipio... Perdón, profe. Dime. Es como también que se requiere sacar un permiso en planeación para construir viviendas, ¿no? Por Eso, esa se llama licencia de lo construcción. general ellos vienen y miran por ejemplo, ellos vienen y miran miran el plano, cómo está ubicado, de que no vayan a hacer viviendas o a hacer construcciones cerca de una quebrada, cerca de un río, por los riesgos que pueden tener. Correcto. Por ejemplo, esa es una licencia de construcción. Si, por ejemplo, yo voy a remodelar mi fachada, pues yo tengo que cumplir con algunos parámetros. Tengo que colocar una toldilla, demarcar el espacio, porque de pronto si yo voy pasando por debajo de la construcción y me cae un ladrillo, ¿a quién demando yo?
al de la obra y demando al municipio si no cumple con el Estado. Si yo veo que esa obra no tiene licencia de construcción, yo demando al Estado, demando a la planeación, vea, yo tuve un accidente porque usted está dejando construir algo sin licencia de construcción. Todo eso tiene su razón de ser y como tú lo hablabas en su ley, muy bien, los riesgos, ¿vale? Y entonces, ese es uno de los, dentro de los negocios, algunos negocios les exigen unas obras en particular, ¿no? Sobre todo lo de las rampas, sobre todo lo del parqueo, las rutas de acceso. Entonces, dependiendo del negocio, ellos son más exigentes. Digamos que en pueblos a veces se pasan por la galleta todas las recomendaciones hasta que les pasa el cacharro, hasta que hay algún accidente y cuando el municipio se da cuenta de que ahí la embarró y lo demandaron, de ahí en adelante comienzan a regular. Lastimosamente nosotros tenemos la cultura en este país de no ser muy rígidos en ese tema. Bueno, entonces el uso de suelo sí es muy parecido a las licencias de construcción. Son como parte de la familia. Sino que cuando estoy hablando desde el punto de vista de empresa, me voy más allá de la construcción, sino de la pertinencia de ese negocio al lado en la comunidad o las propiedades que lo rodean. Les doy un ejemplo práctico de eso. Cali, cuando usted entra a Cali es un trancón fatal. Entonces, usted ve que están creciendo Cali hacia acá, hacia Samundí, y comienzan a haber proyectos de vivienda. Pero cuando comienzan a haber ese poco de proyectos de vivienda y el Estado da permiso de hacer esos proyectos de vivienda, pues el Estado se está comprometiendo a hacer mejores vidas, porque es que ya va a vivir más gente para allá, entonces ya se va a movilizar un mayor volumen de gente. Además, si dan permiso de colocar nuevas viviendas, el Estado está comprometido a colocar colegios, a colocar centros de salud. Por eso es difícil que le den permisos a uno donde no debe ser, porque el Estado, a medida que da un permiso, si a mí me deja crear, por ejemplo, un condominio, si mi negocio es, yo voy a colocar una constructora y aquí voy a construir un nuevo barrio, pues el Estado tiene que tener claro cuáles son las vías de acceso allá, los servicios públicos, cuáles son dónde la gente va a encontrar salud, cuál es el centro de servicios más cercano. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con la palabra planeación y por eso se llama la Secretaría de Planeación. Y eso funciona a nivel municipal, funciona a nivel departamental y funciona a nivel nacional por medio de los ministerios. Bueno, entonces es un permiso que tenemos que pedir. Y obviamente me toca pagar un dinero por usar ese servicio. Bueno, luego el concepto sanitario. Ese es otro concepto que también varía de municipio a municipio, pero pues son muy similares. Tiene que ver con que sea sano. Entonces, si yo monto un restaurante, tengo que tener unas medidas de asepsia diferentes si monto una oficina de venta de celulares. Tienen que ser más estrictos los del restaurante. ¿Listo? Entonces, el concepto sanitario se preocupa en que sea sano y que no se contaminen ni usted, ni sus empleados, ni sus vecinos. Cuando aquí hubo un caso de un gato con rabia que mordió a un niño de un colegio y eso estuvo grave a nivel nacional, de una se vinieron acá y a revisar todos los protocolos y una vez, bueno, sí tenían permiso sanitario, quién está pendiente del tema de vacunación de animal. O sea, el tema sanitario, esa institución es una oficina que aquí en Santander funcionaba en una oficina chiquita en la parte donde funciona tránsito, por allá por la 11. Creo que todavía está allá. Y cuando uno monta una empresa, uno tiene que ir allá a sacar el concepto sanitario, el señor viene y lo visita al lugar donde se está montando el negocio y mira el tema de baños, mira el tema de agua, mira el tema de asepsia y le da el visto bueno para que usted arranque su empresa. Entonces digamos que es como un visto bueno, un concepto sanitario, un visto bueno. Esa función pues varía de municipio a municipio, pero pues es muy similar en todas. Hay que preguntar y esa información se la dan a uno cuando está conformando la empresa a dónde tiene que ir a hacer eso. Bomberos. Yo tengo que ir a los bomberos a pedir un certificado también de ellos. Entonces, normalmente ellos van y te visitan y te dicen, bueno, listo, la ruta de evacuación, te pueden hablar sobre los extintores que tienes que montar un extintor de tal cosa, y te dan un concepto de seguro. El certificado de bomberos lo que pretende es que mi negocio que coloco, mi actividad que coloque allí comercial, sea seguro
para mis vecinos, que no va a haber un riesgo de incendio. Entonces ellos revisan el tema eléctrico, cómo está, que no va a tener unos cables allí peligrosos que generen un cortocircuito. Entonces ellos se ven mucho por el lado de seguridad y obviamente lo relacionado con incendios. Entonces digamos que es complementario el concepto de uso de suelos, perdón, el concepto sanitario, con el concepto que me da la Cámara, me da la Oficina de Sanidad y los bomberos. Y esos son requisitos que están alineados con el uso de suelos. Permítame, conecto el portátil que se le acaba la batería. Ya. Listo. Entonces, retomando allí, esos requisitos están alineados. El primero que tengo ahí, que no lo nombré, que llamarlo es el registro único tributario. Y además yo tengo que, si lo necesito, pues hoy en día uno lo tramita por internet, pero no tiene que estar registrado. Entonces, a veces la primera le toca a la persona ir hasta la DIAN. Y puede ir ahí a Cali o puede ir porque aquí no hay, o puede ir ahí a Popayán. Me faltaría averiguar si esa oficina de servicios departamentales que crearon en Santa Anita está ofertando ese servicio. Pero bueno, normalmente uno tiene que ir a alguna oficina de la DIAN. Y si a mí me toca tramitar, pues a mí me toca ir a Popayán, a Bogotá, me gastaré dinero en gasolina, el vehículo, en taxis, en almuerzo. ¿Listo? Tendré que tener contemplado que me voy a gastar unos dineros haciendo todos estos trámites, porque me toca ir a planeación, me toca ir a bomberos, me toca ir a Popayán a hacer ese proceso. ¿Listo? Entonces, el registro único tributario es el número por el cual yo voy a tributar ante el país. Es el número, ya mi cédula queda amarrada y cuando yo gane dinero por esa actividad económica, yo estoy obligado a reportarla y decir, este es el dinero que yo reporté, no superé el monto, mi declaración de renta es 0 pesos porque yo todavía soy una pequeña persona que hace actividades económicas. O por el contrario, vea, señor Estado, pago porque mi declaración de renta me gané tantos millones este año y me corresponde a las utilidades que tuve este año pagarle tanto. Y eso es un contador que lo asesora a uno. Bueno. Y el registro mercantil, que es impuesto de industria y comercio. Yo tengo que pagar un impuesto por ser comerciante en un lugar. Yo pago el impuesto de industria y comercio, normalmente es en la alcaldía que pago eso, en la oficina de recaudo que tienen allí, normalmente siempre está ahí en la entradita, donde se paga el predial, donde hay que pagar todo lo que sea tributo al Estado, se paga allí. En el caso de ahora que está la alcaldía ahí donde era el Fernández Guerra, es la primera oficina, ahí está esa oficina. La industria y comercio, cuando yo pago ese impuesto, me da el derecho de colocar un letrero, me da el derecho de hacer actividad económica en ese municipio. Entonces es un impuesto que pago. Mire, ese impuesto viene, ¿sabe de dónde? Del feudalismo. Ese es el impuesto que le pagaban los vasallos al rey. De allá viene el impuesto, es un impuesto viejísimo. Cuando nació el tema de los burgueses, usted me tiene que pagar impuesto a mí. De allá viene ese impuesto, es un impuesto que la humanidad ha tenido desde miles de años, inclusive antes de que tuviéramos nosotros registro de que existiera el concepto de Estado. A alguien se le pagaba por ser comerciante en la zona. Entonces, eso hoy en día se le llama impuesto de industria y comercio. Usted paga por el derecho de ganar dinero en un territorio y es obligatorio. Y ese dinero es equivalente a un porcentaje, me parece que es el 1% de lo que usted reporta. No recuerdo muy bien qué porcentaje es. Entonces, normalmente yo no mantengo pendiente de esos porcentajes porque eso varía según las reformas tributarias y uno se aprende una cifra y a los 2 años ya tiene otra. Entonces, uno le toca ir allá y decir, vean, mi empresa tiene este capital. Y entonces, cuando usted reporte ya en el formulario, bueno, a usted le corresponde pagar tanta plata. Recuerdo por allá en 2007, que la última vez que pagué eso, yo tenía una empresa que es de producción de software, y esa empresa yo declaraba 5 millones de pesos, y en esa época me tocaba pagar a mí como 200,000 pesos de industria y comercio. Un porcentaje dependiendo del capital de la empresa. Entonces, el otro es el registro mercantil. Entonces, el registro mercantil es el derecho a ser comerciante, pero va más allá
sino que es el registro de ser comerciante en Colombia. O sea, yo ya, cuando yo me registro en la Cámara de Comercio y cojo mi RUT y voy a la Cámara de Comercio y para registrarme en la Cámara de Comercio yo tengo que llevar todos los papeles. Vea, aquí está mi RUT, aquí está mi certificado, mi recibo de planeación, de uso de suelos, mi concepto sanitario, mi certificado de la alcaldía, mi pago a paz y salvo de impuestos y comercios. Bueno, déjeme ser comerciante. Entonces, el registro mercantil es el derecho a ser comerciante en Colombia. Usted ya queda registrado a nivel nacional. Y si usted le colocó el nombre a su empresa, ya nadie más le puede colocar ese nombre a la empresa en Colombia. ¿Por qué? Porque ya quedó, recuerden lo que hablaba de patentes, ya quedó ese nombre registrado, ese nombre es suyo. Nadie más lo puede hacer. Muchas veces uno va y coloca una empresa y dice, pero ese nombre ya está ocupado. Y a uno le toca colocar ahí una variación al nombre. ¿Listo? Entonces, así, en palabras sencillas, el registro mercantil es el derecho a ser comerciante en el país. El impuesto de industria y comercio es el impuesto que debo de pagarle. Un momentito que hay alguien que se está conectando. Admitir. Alina Díaz. Bienvenida, Alina, que se acaba de conectar. Bueno, entonces, retomando, el registro mercantil es el derecho, voy a sacar el puntero, como por si no. Mostrar. Entonces, este registro mercantil, en palabras sencillas, es el derecho a ser comerciante en Colombia. ¿Listo? El impuesto de industria y comercio, es el derecho a ser comerciante en el municipio que estoy registrando mi actividad económica. El certificado de bomberos es que me dice que soy seguro. Soy una institución, una empresa, un establecimiento que cumple con lo mínimo y no voy a hacerle daño a los demás ni a mi clientela. El tema sanitario tiene que ver con que sea sano, sano para mis empleados, sano para el medio ambiente, sano para todos. El uso de suelos, pues ahí hay una planeación que no voy a entrar en conflicto con lo que lo rodea. El tema de RUT ante la DIAN es el número por el cual me van a identificar para yo pagar mis obligaciones tributarias. A esto se puede sumar Saico de Asimpro, si por ejemplo es un establecimiento donde yo voy a colocar música. Por ejemplo, al estanco le toca pagar Saico de Asimpro. Porque como tiene gente allí, yo me imagino que va a colocar música. Y el Saico de Asimpro es un dinero que yo pago y eso se va para pagar los derechos de autor. Uno dice, bueno, cuando yo coloco la radio, yo escucho la canción del cantante de moda, pero a mí nadie le va a pagar a él por eso. Entonces, cuando el establecimiento paga eso y todas las empresas pagan Saico de Asimpro, las que les toca, entonces todo ese dinero se va a un lugar y ahí es donde le llegan los derechos de autor a los artistas. ¿Listo? Bueno, entonces, en el caso de las empresas que hemos estado hablando, Saico de Asimpro sería un tributo que les toca pagar a ese tipo de negocio. Y algunos emprendimientos requieren permisos especiales, como licencias ambientales. Por ejemplo, si yo voy a hacer minería, necesito un título minero y me toca tramitar ante la Secretaría de Agricultura. O si es una empresa que genera algún tipo de contaminante, me toca hacer unos trámites adicionales por el tipo de empresa que son. ¿Listo? Cuando habla el tema de registro mercantil, por ejemplo, cuando esta empresa va a vender por fuera de Colombia, tiene que pagar algo que llama aranceles. ¿Listo? Y comienza a pagar un tema para que, una cosa es que comercie en Colombia y otra cosa es que comercie fuera de Colombia. ¿Listo? Y ahí hay un tema de negocios internacionales que también tienen unos tributos especiales. Bueno, continúo. En la última diapositiva les tengo como un compendio a nivel mundial, o sea, que es común a todos los lados, o sea, un poquito más allá de Colombia, pero casi que todos, en todo el mundo, están estos tipos de sociedades, casi que en todo el mundo. Vamos a encontrar en cualquier país variaciones a la sociedad limitada, variaciones a las sociedades de capital, pero casi que son muy parecidas. Entonces, este compendio es de España, este que está aquí en pantalla. Y digamos que si es de España, España está alineado a las alianzas que hay pues en Europa, casi que todo es homogeneizado y casi que este lado del continente copia casi que toda la Europa, a excepción de Estados Unidos.
Bueno. Entonces, ¿qué les toca hacer a ustedes en este punto? Primero, pues, investiguen qué sociedad de estas les interesa o si van a arrancar como persona natural. Ustedes pueden decir que van a arrancar como persona natural, en un futuro les interesa hacer una sociedad por acciones simples, por ejemplo. Y como les compartí acá un link, hagamos el ejercicio de mirar el... Ah, bueno, yo quiero tener algo abierto. El que les compartí al inicio, que lo cerré, voy a abrir. Déjenme lo hago. En este que les hablé al inicio, que les estaba mostrando, pues este punto también relativamente sencillo del plan de negocios. Déjenme lo corro. Llego hasta por acá. Yo creo que está... Ok. Entonces, usted tiene que definirme qué sociedad es y me coloca por qué lo hizo, qué ventajas tiene eso. Podría colocar los impuestos que yo voy a pagar. Cuando yo me conformo como una empresa, pues yo tengo que pagar renta, impuestos sobre la venta, impuestos al consumo, impuestos de industria y comercio, gravámenes de los movimientos financieros. Normalmente eso es lo que yo tengo que pagar. Yo creo que esto le aplica a todos los emprendimientos de ustedes. ¿Listo? Yo creo que eso lo debemos de tener todos. Este pedacito le cabe a todos. Y cuando lleguemos y tengamos el presupuesto, pero pueden ir colocando la tablita, yo necesitaría que una vez definan el presupuesto, vayan a la Cámara de Comercio y hagan el cálculo de cuánto les cuesta, cuánto pagarían. ¿Listo? Ellos hicieron la investigación y en 2018 les dio este dinero por lo que ellos estaban proponiendo. Con el capital, creo que es una empresa de 10 millones o 5 millones, no me acuerdo. ¿Listo? Ellos colocaron formalización legal y colocaron el decreto y todo ese cuento, pues es importante, pero no es, esto yo pienso que no. Vamos hasta aquí. Con que ustedes me digan y investiguen cuánto vale en Santander de Clichat crear su empresa, que es lo que están colocando, ya pueden reservar el dinero suficiente para formalización. Normalmente yo pensaría que esto hay que sumarle los viáticos. Yo diría que para conformar una empresa de un capital pequeño, cuando hablo de capital pequeño es de menos de 10 millones de pesos, pues mínimamente se le va a dar a usted unos 800.000 pesos, 1 millón de pesos con los viáticos, que vaya ya a esta oficina, que saque este trámite, que pague Pacisalvo, Industria y Comercio. Y va a aumentar en medida de que eso aumente. Recuerdo que ustedes, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Acá. Recuerdo que ustedes, voy a dejar de compartir en este momento, ¿vale? Dejar de compartir. Recuerdo que ustedes al expositor que llevaron en el tema de eventos, ¿me recuerdan el nombre del expositor? ¿Alguien se lo grabó o lo conocía? Este señor de apellido Paz. Hola. ¿Alguna alumna que me... ¿No recuerda el nombre de él? El profesor Daira, no me acuerdo. Bueno, no recuerdo el nombre de él, pero es de apellido Paz. Él, por ejemplo, trabajó en la Cámara de Comercio. Él es una persona, diría yo, que aquí en Santander es una persona que uno puede sentarse a hablar del tema de qué ventajas tiene uno contra otro, y él es una persona que tiene un criterio amplio porque trabajó muchos años en la Cámara de Comercio y te puede asesorar qué beneficios tiene cada uno de ellos. Digamos que a veces yo he tenido dudas y lo he buscado a él, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que bajo qué criterios te lo va a dar él en el tema de complejidad, qué trámite es más barato que hacer. Y digamos que hay gente que le paga. A mí una vez una señora me pagó porque le crearon la empresa. Y pues yo le hice todo este trámite, buscar la minuta, mirar qué requisito exigía la alcaldía.
fui y hice todos los trámites a nombre de ella y le cobré. Y simple, y eso lo puede hacer cualquiera. Miren que en la página de la Cámara de Comercio que les compartí ahorita, se puede hacer por internet, o sea, yo no tengo por qué pagarle a otro, ¿ya? E igual, el valor no está en eso, el valor está en, hacerle a conciencia y leerse la normatividad como está. Pero digamos, si alguien quiere hacer un salto, pues él, aquí es a través de Clichado, pienso que es una de las personas que tiene autoridad para hablar del tema y, y puede hacer. Si me preguntan a mí, a Carlos Palomino, como administrador de empresas y la experiencia que tengo en el mercado, yo les digo, arranque su empresa y pruébela 3 meses. Una vez vea que funcione, comience a hacer los trámites para formalizarse como persona natural. Ah, que consiguió un negocio que toca declarar renta. Ah, en ese momento formalícese como sociedad. Y digamos que a mí me gusta la sociedad limitada, porque administrativamente me parece que es una que te permite crecer a futuro y, y tiene un buen nombre. Cuando alguien le dice, cuando ven, es empresa limitada, pues al menos sabe que es una empresa seria. Digamos que era bien vista antes, pero bueno, sociedad por acciones, la SAS está en moda, entonces usted puede pasarse o a sociedad SAS, o a sociedad unipersonal, o a sociedad por acciones simple. Digamos que hoy en día yo recomendaría esas tres dependiendo del negocio, pero casi que todo cae que todo el mundo está creando SAS por orientación porque es menos compleja, ¿no? La sociedad de opciones, o sea, tiene mayores beneficios desde el punto de vista en su complejidad de instaurar. Pero de eso no me lo da a mí me lo dices a futuro. Entonces a mí me gusta un poco, a mí me gusta más la sociedad limitada. Me parece que es una sociedad completa, robusta y completa. Pero bueno, la SAS digamos que es menos compleja y está, ¿vale? Entonces, en este punto, prácticamente yo lo que requiero que ustedes hagan que me genera valor agregado a mi plan de negocio es esto, que me coloquen cuánto vale hacer la idea. Para llegar a hacer cuánto vale, esto no lo pueden hacer hasta cuándo, hasta cuando lleguemos a presupuesto. Cuando tengamos el presupuesto podemos hacer el capital, pero si quiero que una empresa, que alguien me averigüe cuánto vale, porque ahí le van a preguntar, usted puede acercarse cuando haya normalidad a la Cámara de Comercio y espero que eso lo hagamos a futuro. Cuando ya podamos acercarnos a la Cámara de Comercio, es con una empresa de 10 millones, como para que tengamos una idea. Que alguien haga la averiguación, vea, yo voy a montar una empresa, un restaurante o lo que sea, y mi capital es 10 millones, ¿cuánto me toca pagar? Si voy a conformarme como persona natural o como sociedad por acciones. Y entonces allá lo van a asesorar, le van a dar la tasa y dice, vea, le corresponde pagar tanto. Y eso hay que averiguarlo también en industria y comercio, ¿cuánto sería? A industria y comercio no los mando a la alcaldía porque pues es una institución que mantiene muy saturada, ¿no? En cambio, en la Cámara de Comercio, normalmente pues eso es una consulta. Yo hago la fila, pregunto, me dan el dato y ya tendríamos unos dineros importantes o un dato cercano a la realidad. Y eso hay que hacerlo como marco de referencia porque realmente eso hay que hacerlo en el momento en que me voy a formalizar. Entonces, yo hago mi ensayo. ¿Por qué el Estado me da un periodo de gracia para yo montar mi empresa? Que realmente son 2 meses, pero uno se toma hasta 3. A veces, en algunos municipios es inclusive un solo mes. Pero digamos que administrativamente uno se toma 3 meses. Yo monto mi negocio y veo si funciona. Si el negocio no funcionó, ¿para qué me registro en Cámara de Comercio? Entonces, si yo voy a hacer el emprendimiento, pues ese dinero no lo contemplo. Pero si yo voy a pedirle al Estado que me financie, voy a concursar por un recurso de emprendimiento, allí sí requiero tener ese dinero. No me vamos a conformar con empresa tal para que cuando me patrocinen esté la plata para crear la empresa y formalizarla. ¿Listo? Bueno, entonces lo que yo espero es que me coloquen así como una listica de por qué eligieron ese tipo de sociedad. ¿Listo? Eso es. Y con eso sale este punto de nuestro plan de negocios. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok.
Bueno, entonces, Por ahorita no, profe. ok, quisiera hablar un poquito, unos 5 minuticos del tema de mercado que ha generado tanto me han preguntado por el tema. Entonces, les decía que en el mercado, pues no se compliquen mucho. Lo que necesito es lo que les mostraba, voy a mostrar otra vez la presentación de hoy. Denme un segundito, ¿dónde está que la hice? Se me perdió, la cerré, voy a volver a abrirla. En un momentico la abro y la presento. Que fue con lo que dije antes de arrancar hoy. Y voy a compartir la pantalla otra vez. Bueno, creo que ya la pantalla debe estarse viendo. Deben de estar viendo los circulitos que les mostré hace rato, donde en el centro está la empresa. Miren, ¿yo qué necesito para ese punto de mercadeo? ¿O qué necesitamos para evidenciar que estamos claros en el tema? Necesito que ustedes se averigüen datos de competencia. O sea, identifiquen, si usted está montando un negocio, cuántos hay por ahí cercanos. A veces eso es fácil de hacer, a veces no es fácil de hacer, pero al menos hagan el intento de buscar datos de este tema. En la Cámara de Comercio, en la página, usted puede descargar todas las empresas registradas y ahí puede usted descargar, y ahí están por actividad económica. Ahí también podría tener un dato interesante en las mismas cámaras de comercio. La demografía, cuánta gente, qué edad, qué sexo, qué edad, ese dato lo necesitamos. La cultura, si yo les dije, si encontrar algo cultural, normalmente esto es muy subjetivo. Económico, del tema de estrato, a qué estrato voy yo. Ambiental, si le aplica. Entonces, estos datos son los entornos que rodean la empresa. Digamos que cuando yo miro el mercado, también me preocupo un poco por estos énfasis. Y estos se llaman entornos de la empresa, macroambiente de la empresa, los tengo que estar viendo todo el tiempo porque cambian a través del tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, las empresas de cigarrillo, ellos mantienen muy pendiente de la demografía para saber cuánta gente está muriendo, para saber, entonces tenemos gente que ellos, su publicidad orientada a jóvenes. ¿Por qué? Porque sus clientes les están desapareciendo, les están muriendo de cáncer. ¿Ya? Pues todas esas situaciones me pueden ayudar a planear dentro de la empresa. ¿Vale? Pero eso les quería compartir por hoy, compañeras, y si no tienen dudas, pues yo creo que con eso terminamos por el día de hoy. Profe, ¿Sí? una preguntita. O sea que como tal, los puntos que tenemos que, digamos, realizar de esta clase son decidir qué sociedad vamos a, Correcto. Muy pues, bien, hacer. sí. Investigar pues las ventajas que tenemos con esa sociedad. Muy bien. Y el cálculo de Cámara de Comercio, Sí, ¿cierto? el cálculo de cuánto me cuesta, pero ese dejan como el espacio y la tablita sin llenar los datos porque para eso necesitamos avanzar más, necesitamos tener el presupuesto, porque para saber ese valor necesito saber cuánto vale mi empresa, ¿me hago entender? Entonces, simplemente dejan el espaciecito. Ah, ok, o sea, sería solamente como la tabla. Ajá, dejar el espaciecito, ¿cuánto sería los pagos? ¿Listo? Entonces, allí... Ah, vale. Porque ese rubro solo lo sabemos. Y si quisiera que alguno, apenas haya movilidad, pues en teoría este junio ya nos vamos a mover. Alguno hiciera el ejercicio de averiguar cuánto vale una empresa de 10 millones de capital, porque para eso necesitamos el valor del capital. ¿Qué nos sirve como guía para todos? Para que tengamos el dato actualizado. Porque si tengo el dato de 10 millones, podría hacer la proyección, que sería no muy lejano, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60. ¿Sí me hago entender? Entonces, no sé, alguna de ustedes me dice si hace ese ejercicio y cuando lo tengan nos lo comparte. Recuerden que estos son 2 niveles y vamos en el primer nivel. En este nivel, ¿todavía estoy compartiendo pantalla o ya dejé compartir? Estás compartiendo todavía. Ok, gracias. Entonces, recuerden que nosotros ahorita estamos pasando y como identificando y qué es lo que hay que colocar en cada cosa.
y vamos a dar una vuelta hasta donde lleguemos. Vamos en la clase 8 y estamos llegando hasta aquí. Clase 9, riesgos, y clase 10. Y clase 10, hasta aquí. Aquí acabamos en el punto de salida de inversionistas. Es más, voy a tratar de hacer estos dos en una, para que la última clase sea evaluación. Muy probablemente la próxima clase voy a fusionar estos dos puntos y en la misma clase saco esos dos puntos, ¿vale? Y en la última clase hago la asesoría individual y no me reúno media horita con cada grupo. ¿Listo? Yo creo que en la clase que viene, que sería la clase 9, abordo el tema de análisis de riesgos y salida de inversionistas, que son muy fáciles de hacer y también tendrán que esperar a que adelantemos. El grosso del asunto es este, análisis financiero. O sea, aquí es donde yo gasto más tiempo de la capacitación, porque en este análisis financiero me va a dar pautas para todo, para cuánto es el capital, para cómo vamos a pagarle las utilidades, cómo las vamos a dividir. Y a esto es lo que yo más volumen de hora le dedico. Presupuesto, punto de equilibrio, proyección de ventas, y nos dedicamos a fortalecer lo que ya hemos hecho. O sea, que ¿qué hemos estado haciendo en estas sesiones? Haciendo como el esqueleto del plan de negocios y metiéndole algunas ideas de las que charlamos cada sesión, ¿ya? Por eso, yo evalúo en esto el desempeño de la participación, los que están andando y todo el cuento. Y ya a la siguiente nivel nos vamos a retroalimentar y nos tenemos que preocupar por lo financiero y le aumentamos en cómo vamos a presentar esa idea, digamos. Entonces, digamos que unas 4 clases me va a gastar en el tema financiero del siguiente resultado que viene. ¿Listo? Y en la última clase, pues les muestro de qué trata un poquito, les hablo un poquito de todo eso para empalmar el otro. Bueno, compañeras, entonces, gracias, Alison. Sí, clarísimo, es lo que dijiste es, ¿listo? Como lo dijo Alison, eso es lo que necesitamos. Elijan la que les interese. Ok, profe, gracias. También pueden arrancar, y como les digo yo, una experiencia personal, arranquen como persona natural y luego migren a una sociedad, entonces usted de una vez la puede tener contemplada. Si usted va a arrancar el plan de negocios solito, sin un inversionista, y usted con su dinero lo va a arrancar, arranque como persona natural. Pero de una vez dejemos contemplado qué tipo de sociedad seríamos en el futuro. Para eso es ese punto. Entonces todos me eligen una sociedad y la que les parezca. Y para poder elegir, pues tienen que mirarlas, leer sobre ellas acá. La Cámara de Comercio de Bogotá me parece que es la más didáctica en ese aspecto para encontrar información. E igual, pues nuestra Cámara de Comercio tiene unos formatos y tiene unas cosas interesantes. Entonces, explore la Cámara de Comercio del Cauca. La Cámara de Comercio del Valle también me parece muy buena. La de Medellín también es excelente. O sea, las cámaras de comercio del Valle, de Cali, de Medellín, de Bogotá, son como las pioneras. Todas las otras cámaras de comercio, pues van ahí detrásito, ahí a la vanguardia. Y nos toca la de Cauca porque pues la que pertenecemos, ¿vale? Bueno, muchas gracias, un placer. Entonces, si alguien no colocó presente en el chat en este chat, entonces, por favor que lo haga. Terminamos con 11 personas. Alison, Andrea, Damara, Daniela, eso, la que no había colocado. Lina, que llegó al final, Gabriela, no veo ahora, ahí está Brian, ¿listo? Entonces, para los que llegaron parcial, pues obviamente voy a compartir el video en la plataforma y en YouTube, ¿vale? Un abrazo entonces y ahí encontrarán en la plataforma Chamilo el material proyectado el día de hoy. Cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Igual a ustedes.